Como si en Chile no hubiera suficientes cosas cringe, con ustedes el Muppet de los que sobran, el señor Akram Algo. Más que cringe, es política de narcos. Más que cringe, es política de ladrones. Si una persona te ofrece plata para comprar tu voto, eso no es una persona generosa. Es una persona que está actuando de manera corrupta. La pregunta Todos los políticos lo hacen, eso es la verdad. es ¿de qué está viviendo? De cosas que ha robado. Eso es la realidad. Los narcos que llegan al poder dicen, va a regalar mi sueldo porque yo no necesito. Ok, él se está refiriendo a que Iván Puduje dijo que si llega a ser alcalde va a regalar la mitad de su sueldo a una fundación benéfica. Y para él, para este Muppet, eso sería equivalente a que Iván Puduje de alguna forma trabaja con el narco, ¿no? Y es un ladrón y es un delincuente porque no quiere vivir del Estado, que en su mente eso no puede existir. Necesito un sueldo, porque yo ya tengo mi plata. ¿Dónde saqué esa plata? Obviamente de los actos corruptos, los actos delincuenciales de antes. ¿Por qué? ¿Por qué tienen que ser actos delincuenciales? ¿No puede ser que una persona tenga una empresa afuera y le vaya bien y no necesite parasitar al Estado? ¿O no puede ser que una persona considere que con la mitad de su sueldo le alcanza? Recordemos que el alcalde de Viña gana 8 palos. O sea, lo que está diciendo es que con 4 puede vivir, además de su otra actividad, que él viene del mundo privado. ¿Por qué tiene que ser del narco? Milei, cuando era diputado, sorteaba su sueldo. Lo sorteaba todos los meses. ¿Por qué? Porque el tipo escribe libros, porque tiene otros negocios y porque gana plata por otros lados. ¿Por qué tiene que ser narco? ¿No? Las personas que tienen que trabajar para ganarse la vida no pueden andar regalando sus sueldos, porque necesita ese dinero para vivir. Y si tiene otro trabajo y le alcanza la plata, perfectamente puede. Además, esto tiene que ver con un principio. Lo que Iván Puduje está intentando marcar es que las personas que viven de la política ganan demasiado dinero y que podrían perfectamente vivir con la mitad. Es una postura ideológica, política y además realista, porque con 4 millones yo creo que se puede vivir bastante bien. Entonces, esto de que sí o sí está mezclado con el narco es porque es una fantasía tuya. Y cuando un tipo dice yo voy a regalar mi sueldo, es porque está recibiendo un sueldo mayor de sus verdaderos dueños. No da cringe, da asco. Asco das tú, o sea, esto es una locura. ¿Cómo puede ser que o vives del Estado o eres un delincuente? ¿Cómo funciona esta lógica? Si no cobras dinero del Estado, entonces estás cobrando dinero del narco. ¿No puedes tener otro? ¿No hay algo más dentro del universo? Importan mucho las condiciones de tener que devolver ese dinero, ¿cierto? Ajá. Ocurre con las hipotecas. Uno tiene una deuda mayor con el banco, pero la tasa de interés es baja y uno paga en 30 o 50 años, entonces la posibilidad de pagar esa deuda, el costo que implica, la carga para la economía familiar, carga mensual, es mucho menor, ¿ya? Entonces importa mucho las condiciones. Estamos comparando la deuda de las ISAPRES con la deuda hipotecaria que una persona adquiere con un banco, ¿no? Plazo para repagar y también la tasa de interés. Y acá estamos hablando de pagar en 10 años, es una generosidad enorme, pero además el monto total que tienen que devolver las ISAPRES, y eso es porque habían estado cobrando de forma excesiva. Exacto. Porque la Corte Suprema había dicho en un fallo que no podían cobrar de maneras distintas a grupos distintos porque está en contra de la Constitución, Eso es una verdad a medias. Lo que dijo el fallo de la Corte fueron 2 cosas. Uno es que no se podía cobrar de forma distinta, o sea, este tema de las preexistencias. No se le podía cobrar, por ejemplo, de más a una mujer en edad fértil, o no se le podía cobrar de más a una persona que tuviera, no sé, una discapacidad. O sea, como que no se podía discriminar, lo cual para una aseguradora es ridículo, pero en fin. Pero además, el fallo de la Corte también mandató al legislador, o sea, a los políticos, al Parlamento, a establecer una nueva tabla de factores, lo cual los políticos no hicieron. Entonces las ISAPRES quedaron un poco en la disyuntiva de, ok, ¿qué hago ahora? ¿Cómo cobro? Y siguieron cobrando con lo que hasta ese momento venían, esperando que en algún momento los políticos hicieran la pega, lo cual no hicieron. Acción discriminatoria. Entonces había una deuda de los ISAPRES con sus propios cotizantes porque habían cobrado un monto excesivo inconstitucional.
Eso es relativo. El mercado de las ISAPRES es un mercado regulado. Solo pueden cobrar lo que el Estado les diga que cobren. Entonces ya había una tabla de factores con la cual ellos cobraban un precio. Y después la Corte hizo un fallo donde tiró eso para atrás y dijo otra cosa. Pero ellos tienen que saber cobrar de alguna manera. No pueden inventarse un precio. Entonces, si la Corte les dice que no pueden cobrar eso, pero los políticos no les dicen cuánto pueden cobrar, ¿qué tendrían que haber hecho? ¿Haber trabajado a pérdida, gratis o cómo lo solucionaban? Que devolver ese dinero. Y entonces la Superintendencia de Salud, que es la institución encargada de calcular cuánto es ese monto por excesivos cobros, calcula 1.400 millones de dólares. 3 veces más. Para que nos hagamos una idea de lo ridícula que es esa cifra. A ver, el Estado, a través de la superintendencia, dice, ustedes, hijos de puta, cobraron 1.400 millones de dólares más. Y vinieron muchos técnicos y le dijeron al Estado, eso no me cuadra, ese número no tiene ningún sentido. Básicamente las ISAPRES tienen una utilidad al año de 40 millones de dólares. O sea, en 10 años, que es el plazo del que estamos hablando, tuvieron una utilidad de 400 millones de dólares. En 10 años. Y según lo que decía el Estado, habían cobrado de más a sus afiliados 1.400 millones en el mismo periodo. ¿Cómo puede ser? Si tuvieron, o sea, no cuadra, ¿dónde está esa plata? Bueno, se hizo una comisión técnica. Las comisiones técnicas vienen expertos de diferentes lados. La comisión técnica concluyó que la deuda era de 400 millones. Y el Estado, en vez de asumir eso, en vez de decir, es verdad, nos equivocamos, la cagamos, hicimos mal los números, dijeron, no, son 1.400 millones, pero vamos a hacer una ley y la vamos a arreglar para que puedan pagar. Prefirieron hacer eso que reconocer el error. Eso fue lo que pasó. 3 veces más que el monto que ahora una comisión técnica recalcula la cosa. Perdóname, que es claramente un cálculo técnico con aras políticas de salvar los ISAPRES. ¿Por qué? ¿De dónde sacas eso? ¿Cuál es tu fuente para decir que los técnicos de una comisión que es transversal, que vienen técnicos de derecha, de izquierda, que son economistas, ¿de dónde sacas que tiene un tema político detrás? ¿Por qué? ¿No será tu ideología nefasta que no entiende que las empresas pueden tener utilidades y todas las utilidades son malas y el marxismo y cosas? Es un salvataje. La ministra de Salud, de forma muy vergonzosa, dice, eso es el eufemismo, ¿no? Esto no es un salvataje, es solo un cambio de criterio. Este cambio de criterio y el cálculo técnico, curiosamente, tiene el efecto de reducir 3 veces el monto de la deuda. Porque el monto de la deuda estaba mal calculado. Claro, esto es puro tecnicismo. No hay ninguna negociación política detrás de esto. Pero no es tan fácil de entender. Si la utilidad completa del rubro de las ISAPRES es de 40 millones de dólares anuales, no puede haber cobrado de más a los afiliados 1.400 millones en 10 años. No te dan los números. Es matemática básica. 400 por 10 40 por 10 son 400. Entonces, no te dan los números. Y eso estamos calculando con la utilidad. Tú estás hablando de sobreprecio, es decir, sería sobre esos 400. ¿Dónde está el resto de la plata? Eso no es un efecto del lobby, las ISAPRES. ¡Qué feo pensar eso! Es un cálculo por un error de la superintendencia, que ellos eran incompetentes, que no sabían el monto real. ¡Qué absurdo! Exacto. ¿Creen que somos hueones? La ministra... Un poco sí. Un poco sí. de Salud piensa que somos hueones, que realmente ese cálculo, cambio de criterio, no es por lobby de las ISAPRES, no es por una decisión política del gobierno de ayudar a la industria de las financistas de salud. A mí me encantaría permíteme dudar. Ok, o sea, con el condón ideológico que cubre todo tu ser prefiere no ver la realidad, no hacer el cálculo lógico, lineal, matemático, una suma simple, y prefiere autoconvencerse de que no, acá hay poderes oscuros de la ultraderecha y de esta manga de políticos hijos de puta que están coludidos con los grandes empresarios del país, básicamente. En vez de hacer la suma, que sería más fácil. Ahora, si después de hacer la suma todavía lo crees, ok, pero weón, haz la suma, es una wea simple.
que las personas chantan en política chilena. Primero, eliminación de la UF. Sí. 2, eliminar o bajar IVA. La primera es correcta, la segunda no, podría ser. Y 3, que las AFP asumen las pérdidas. Que son todas mentiras. Sí, correcto. La primera y la última es correcta. La de bajar el IVA se puede. No, Ricardo Lagos cambió las AFP para que las AFP ahora no tienen que asumir las pérdidas. El sistema de AFP está diseñado de tal forma que si hay pérdidas, son pérdidas para los que están ahorrando, no para las AFP. Lógico, como cualquier sistema de administración de fondos. Cualquier sistema de administración de fondos funciona igual en todas partes del mundo. No tiene ninguna lógica que quien administra los fondos asuma las pérdidas. Nunca, eso no fue un cambio de Lagos, es la naturaleza de un sistema de capitalización individual. La UF es como termómetro. Si está subiendo el UF y se elimina, eso es como decir, tengo temperatura, tengo fiebre, voy a romper el... Eso es correcto. Hay gente que dice que hay que sacar la UF porque la UF sube y entonces eso de alguna forma caga el poder adquisitivo de la gente. Y lo que está diciendo la rana René es correcto. La UF es un indicador de que tu moneda se está devaluando. Entonces la UF se crea para proteger el patrimonio de las personas, para proteger el valor de las propiedades. Entonces, si tú tienes una propiedad y la moneda se devalúa, para que la propiedad no pierda valor, tenemos la UF. Entonces, si alguien elimina la UF, la devaluación de la moneda se va a sentir igual. No es como que la inflación va a desaparecer porque no tengamos UF. De hecho, Argentina no tiene UF y tiene la inflación que tiene, igual que Venezuela. Entonces, en eso tiene razón. Eso es simplemente un instrumento para medir, nada más. Además que vamos a eliminar el IVA, porque si las empresas no tienen que pagar IVA, van a bajar los precios. No. Si las empresas no tienen que pagar IVA, van a mantener los precios y esa plata va a ir al bolsillo de la empresa. No. A ver, es cierto que se han hecho ciertos experimentos cortos, yo creo que con el sesgo para demostrar que bajar impuestos no funciona, en donde bajan temporalmente los impuestos y las empresas no por eso van a bajar el precio de las cosas inmediatamente, porque efectivamente no funciona de esa manera. Ahora, si tú bajas el IVA, bajas los impuestos en general y tú desregulas el mercado, lo que tú generas es que vengan más empresas y que las empresas que hay, además, generen más riqueza. Cuando eso pasa, las empresas tienen que competir con otras empresas y ahí empiezan a competir por precio. O sea, cuando tú tienes un margen más grande, pero vienen más empresas a competir contigo, tú estás mucho más dispuesto a bajar un poquito tu margen en función de competir con otros. Si tú tienes un mercado que no crece, que está estancado y simplemente bajas el impuesto, obviamente no van a bajar los precios, pero es que no es el único, hay que hacer una cuestión un poco más global, razonemos. Exactamente. Entonces, estas son las tres propuestas más estúpidas que existen. Y con respecto a lo que decía de que las AFP asumieran las pérdidas de los fondos de pensiones, yo lo he dicho muchas veces en este canal, pero lo voy a volver a repetir. No tiene lógica que las AFP asuman las pérdidas. ¿Por qué? Porque si la AFP asumiera las pérdidas de los vaivenes del mercado, el incentivo de las personas que toman la decisión de inversión dentro de las AFP sería a invertir solo sobre seguro, para justamente no asumir esas pérdidas, porque ellos ganan por comisión, no por los vaivenes. Entonces, si ellos ganan por comisión, ¿por qué van a asumir riesgo? No tiene sentido. Entonces, asumirían menos riesgo y nos bajaría a nosotros la rentabilidad. Por eso que no tiene ninguna lógica hacer eso. Sergio Mico debe entender que su actuar, miserablemente irresponsable, siendo el cómplice con la violación de derechos humanos. Acá vamos a ver al Muppet justificando la funa que le hicieron a Sergio Mico por haber dicho la verdad, que en Chile no había violaciones sistemáticas de derechos humanos. Cómplice con el pinochetismo, porque Sergio Mico, gracias a los impuestos de todos nosotros,
tiene muchos recursos económicos. Entonces puede juntarse con toda la gente con mucho dinero que le va a felicitar por su trabajo defendiendo sus intereses. Esto no es censura. Esto no es cancelación. Es cuando uno opina, uno tiene el derecho de decir esa cosa, pero no tiene derecho a exigir que todos los demás no tengan una opinión, incluso una opinión muy fuerte en contra de lo que uno dice. Eso también es parte de la libertad de expresión. Las barbaridades pinochetistas, negacionistas que él repite, pero de vuelta, los estudiantes tienen derecho de gritarle en la cara que es un pinochetista y un negacionista. Un pinochetista. Yo quiero entender de dónde viene el pinochetismo de Sergio Mico, que es una persona que combatió a la dictadura. O sea, el tipo puso el pellejo para combatir a la dictadura en esa época. Entonces, él asume que como Sergio Mico reconoció que en Chile no había violaciones sistemáticas de los derechos humanos durante el 18 de octubre, es un pinochetista. O sea, esta gente no tiene punto medio. O sea, o eres allendista o eres de la ultra mega derecha. No hay entre medio algo. De hecho, Sergio Mico es de la ADC. Pero veamos la funa a la que él se refiere, donde según él no hay funa, no hay censura según él. Esto fue lo que le pasó a Sergio Mico. No pueden censurar a nadie. Esta es la casa de ellos. Esto fue en la Universidad de Chile. Y de hecho, el video se llama Funa a Sergio Mico. ¡Cómplice! 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 Cómplice le gritan. ¡Cómplice! ¡Cómplice! El día que yo acepto de que me voy de la Escuela de Derecho a la Chile porque no me dejan hablar, la que se joden en la Universidad de Chile, la que se joden en la Universidad de Chile, lo que me van a decir a todo el país, y una persona que tenga distinto, no voy a hablar en la Universidad de Chile. Ella habló. Ustedes son censuradores, están censurando. Acá en el chat me están diciendo, porque estamos en vivo todos los martes y viernes a las 6:30, entonces hay un chat que me está hablando y me dicen, hay que quemar la Universidad de Chile. Puede ser un poco extremo, pero no tanto. Aquí no quiero saber nada, discursos de odio como el que usted implantó en esa época. Discurso de odio. Sergio Mico tuvo discurso de odio porque dijo que no había violaciones sistemáticas a los derechos humanos en el 18 de octubre. Discurso de odio. Tiene que irse, así es sencillo. Y por eso tiene que irse de mi universidad. Bueno, jóvenes quieren hablar o no. Esta no es la casa de Bello. En esto era una charla que Sergio Mico fue a dar a la universidad. Interrumpieron la charla de Sergio Mico con carteles que decían asesino, violador de derechos humanos. No lo dejaron dar su charla y después lo echaron. Pero para el Muppet de La Voz de los que Sobran, eso no es una funa. Es súper importante ir al diccionario para definir la terminología. Que alguien que es académico dice que es limitado, que es infantil. Porque aquí, o sea, incluso un zurdo recalcitrante como Alfredo Yoinian le dedicó un tuit y le dijo que era un limitado porque cómo podía ser que avalara la funa a Sergio Mico, y bueno, se agarraron entre zurdos, lo cual es como una pelea de enano esta que es bien graciosa, ¿verdad? Infantil, recurrir al diccionario para la precisión de uso de palabras me parece realmente peculiar. Cuando hablamos de censura, hay una definición. ¿Por qué tiene este muñeco rosado ahí? Oh, no lo puedo respetar. Precisa. ¿Ya? Cuando hablamos de actos de coerción o de coacción, que requiere de autoridad de cierto tipo de poder, también hay definiciones precisas. Alguien hubiera silenciado a Sergio Mico, si alguien hubiera censurado a Sergio Mico, estaría de acuerdo que eso es inaceptable. Fue exactamente lo que pasó. Entraron al aula donde estaba dando la charla Sergio Mico, no lo dejaron terminar, agarraron el micrófono que era para hacerle preguntas y empezaron a decirle que era un violador de derechos humanos. Está el video en internet, lo pueden buscar.
Le dijeron violador de derechos humanos, que avalaba la tortura, que los pobres cabros que estaban sin ojos y todo no sé qué. Y hicieron unos carteles y empezaron a gritar, cómplice, cómplice, y tuvo que cerrar la charla. ¿Eso no es censura? A pesar de que no estoy de acuerdo con Mico. Pero no pasó. Sergio Mico dio toda su charla, presentó. Falso, falso. Vayan a ver el video. Usted es un violador de los derechos humanos, que todos los demás, porque somos víctimas de actividad, yo también tengo el derecho a expresarme, a violación a los derechos humanos, cuando eres cobarde, fascista, eso quiere, porque te quieren meter de izquierda, eres un macho de mierda. Entran en medio de la charla y no lo dejan terminar. Todas esas ideas y después las personas que, incluso tengo entendido, habían familiares de personas con trauma ocular. No importa un pico que haya personas que sean familiares de algún delincuente que haya estado ahí. ¿Qué me importa a mí? ¿Por qué va a tener el derecho de funar a alguien en una universidad pública que se paga con impuestos de todos? Personas que piensan de esa manera y personas que no piensan de esa manera. ¿Por qué esa manga de pendejos y familiares de alguien que tampoco tiene por qué estar ahí va a tener el derecho de entrar a la charla de Sergio Mico y censurarlo? Sí. Le interpelaron. Y Sergio Mico, indignado, dice, tiene que censurar, tiene que llegar castigos a las personas por interpelarlo. Lógico, esos pendejos hay que echarlos de la universidad, es una universidad pública. Ahora, acá el tema que te molesta a ti es que Sergio Mico no piensa como tú, o no está en la línea de la extrema izquierda, que es tu línea de pensamiento. Pero pongámoslo al revés. ¿Qué hubiese pasado si alguien de extrema izquierda, no sé, a Boric, por ejemplo, o alguien del Partido Comunista, le hubiesen censurado grupos de patriotas, por ejemplo? ¿Cómo hubieses saltado tú de tu asiento, Rana René, a criticar esa actitud, que la censura y que la ultraderecha y que el negacionismo y que la... ¿Sí o no? Porque a ti lo que te molesta es la opinión disidente a la tuya, porque quien no piensa como tú, entonces no merece expresar su opinión. Y ahí es donde entramos con las cuestiones del negacionismo y queremos censurar a la gente y eso, porque la censura viene del lado de ustedes. Yo nunca he escuchado a alguien de derecha o liberal o libertario pidiendo que se censure al Partido Comunista porque habla de Allende. O censuremos al Frente Amplio porque, no sé, defiende a Cuba. Se le pide que tomen posturas, pero nunca se pide la censura. La censura siempre la piden ustedes. Eso es llamativo. Javier Milei ganó la elección. Insisto, yo no creo que Javier... Inteligencia superlativa. Milei ganó la elección, ¿ok? Javier Milei ganó la elección, sino que Massa la perdió. Ah, no ganó Milei, perdió Massa. Y sí, no ganó Boric, perdió Kast. Sí, no sé, ganó Boric, ganó Milei, no sé. ¿Ya? Hay dos interpretaciones de esto, ¿no? Que Milei es presidente de Argentina producto del contenido positivo de su campaña, de sus ideas. Totalmente. Tiene que ver con las ideas que él representa. Absolutamente ganó por eso. Que hay un núcleo duro que cree 100% en lo que dice Milei, porque este discurso de la motosierra, específicamente del enemigo que él describe, ¿no? De una izquierda identitaria, el derecho de la gente trans, esta idea del lenguaje inclusivo, toda esta cuestión antifeminista. No, eso es un apéndice. Eso es algo que suma, efectivamente, suma a la batalla cultural y todo. Pero el enemigo de Javier Milei y lo que la sociedad argentina comprendió es que el enemigo es el socialismo. Y el socialismo, a su vez, utiliza a estos movimientos como a los trans, a las feministas y todo esto. Pero el enemigo no son las feministas. Milei no ganó por ser antifeminista. Milei ganó por ser antisocialista y la gente estaba hasta el orto del socialismo en Argentina porque se empobreció, porque la gente lo odió, lo vivió. Nadie vino a decirle no, porque mira la teoría del socialismo. Decir, no. Yo acá lo viví en carne propia. No tengo comida, no tengo trabajo. Yo sé exactamente lo que es el socialismo. Entonces, cuando vino alguien y les dijo yo estoy en contra del socialismo, la mayoría de la gente se puso atrás de esa persona.
No tiene nada que ver con el feminismo. Que tiene que logra canalizar la misoginia. Hay un contenido. ¿Cuál misoginia? ¿Cuándo escuchaste a Milei dar un comentario misógino? Porque cerrar el Ministerio de la Mujer tiene que ver con los recursos, no hay plata. Y la gente lo votó por ese discurso. No hay plata, hay que cerrar el ministerio. Y el tipo ganó y cumplió, lo cual no estamos acostumbrados, que un político salga electo diciendo la verdad y que después lo cumpla. Yo sé que eso choca, eso es raro, porque ustedes y todos estamos acostumbrados a que los políticos mientan. Pero él no ganó por eso. No ganó porque alguien dijo, lo voy a votar porque va a cerrar el Ministerio de la Mujer. No, tiene que ver con el cambio cultural completo que se gestó en Argentina. Específico, concreto, de parte de Javier Milei, que activa una base, y es una base bien grande de gente con rabia, que ve en estos grupos que él describe algo que ellos ven. Y sí, es normal que cuando un país que es capaz de producir alimento para 400 millones de personas, ese país, 2 de cada 3 jóvenes no coman 2 veces al día, es normal que la gente tenga rabia. ¿Sí? Es normal que la gente se enoje. Es normal que la gente en ese contexto entienda que los socialistas les jodieron la vida y les robaron todo y que les dé rabia. Es normal. Y Milei es la consecuencia de eso. Lamentablemente Argentina tuvo que llegar a ese punto de desastre para entender eso. Ojalá que nosotros no tengamos que llegar tan bajo. A veces son personas jóvenes que viven en redes sociales, que viven en universidades o en institutos educativos, donde la izquierda más identitaria sí es un grupo que ellos ven. Los empresarios son invisibles. Los grupos identitarios de izquierda son bastante... Los empresarios son invisibles porque no hay empresarios, básicamente. Por eso son invisibles, porque se fueron a la mierda. Por eso no hay empresarios y son invisibles. Está Mercado Libre, que es una empresa digital, que a pesar de todo la hizo. Pero el resto de las empresas que son almacenes y cosas así, pero no hay grandes empresas en Argentina. Presente en la vida, sobre todo de esos jóvenes, y generan anticuerpos. Entonces sí, Javier Milei tiene un contenido concreto que genera un apoyo, pero es un apoyo en un núcleo duro más reducido. Creo que es un error pensar que Milei ganó gracias al odio que él logra, sin duda, activar en un porcentaje no menor de la población. Es que no necesita activar un odio. El odio está, el resentimiento está, porque, de nuevo, el hambre y la falta de recursos te dan odio, te dan resentimiento, porque estás viendo que te están robando. Y eso efectivamente Milei lo canalizó. Pero lo que se generó en Argentina es un cambio cultural completo de la sociedad, que entendió que esta fantasía de que el Estado te cuida y que los políticos van a intentar mejorarte la vida no es más que una mentira para perpetuarse en el poder.